La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos, primos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Muy agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Gracias por sacar este momento semanal para dedicarlo a su formación, a su orientación y también a las informaciones que compartimos con ustedes a través de este espacio. Estamos compartiendo desde la semana pasada con ustedes el contenido del documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Y en esta semana continuaremos compartiendo con ustedes este interesante contenido que es el fruto y resultado de la experiencia sinodal que se llevó a cabo el año pasado en todas las diócesis del mundo. Y antes de entrar en materia, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a hacerlo con esta oración que recoge este documento en la introducción del mismo. Señor, has reunido en todo y a todo tu pueblo en sínodo. Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en camino, a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este proceso sinodal, con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos a entrar en estas páginas como en tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, sé tú el guía de nuestro caminar juntos. Amén. Bien, mis queridos catequistas, después de encomendarnos a las manos del Señor con esta oración que nos presenta este documento, vamos a entrar en materia. Como les decíamos al inicio de nuestro programa, la semana pasada dimos inicio a el estudio y conocimiento de este documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Y estuvimos compartiendo con ustedes los primeros numerales de este documento que ahora pues seguimos compartiendo con ustedes en este segundo capítulo que lleva como título A la escucha de las Escrituras. Es a un pueblo que vive la experiencia del exilio a quien el profeta dirige palabras que nos ayudan hoy a centrarnos en lo que el Señor nos llama a través de la experiencia de una sinodalidad vivida. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Isaías capítulo 54, versículo 2. La palabra del profeta recuerda al pueblo exiliado la experiencia del éxodo y la travesía del desierto,
cuando vivían en tiendas, y anuncia la promesa del regreso a la tierra, signo de alegría y de esperanza. Para prepararse es necesario ampliar la tienda, actuando sobre los 3 elementos de su estructura. El primero son los toldos que protegen del sol, el viento y la lluvia, delineando un espacio de vida y convivencia. Deben desplegarse para que también puedan proteger a los que todavía están fuera de este espacio, pero que se sienten llamados a entrar en él. El segundo elemento estructural de una tienda son las cuerdas que mantienen unidos los toldos. Deben equilibrar la tensión necesaria para evitar que la tienda se derrumbe con la flexibilidad que amortigüe los movimientos provocados por el viento. Por lo tanto, si la tienda se expande, deben alargarse para mantener la tensión adecuada. Por último, el tercer elemento de una tienda son las estacas que anclan la estructura al suelo y garantizan su solidez, pero que siguen siendo capaces de moverse cuando hay que montar la tienda en otro lugar. Escuchadas hoy estas palabras de Isaías, nos invitan a imaginar a la iglesia como una tienda, o más bien como la tienda del encuentro que acompañó al pueblo en su travesía por el desierto. Está llamada a expandirse, pero también a moverse. En su centro está el tabernáculo, es decir, la presencia del Señor. La firmeza de la tienda está garantizada por la solidez de sus estacas, es decir, los cimientos de la fe que no cambian, pero sí pueden ser trasladados y plantados en un terreno siempre nuevo para que la tienda pueda acompañar al pueblo en su caminar por la historia. Por último, para no hundirse, la estructura de la tienda debe mantener el equilibrio entre las diferentes presiones y tensiones a la que está sometida. Esta metáfora expresa la necesidad del discernimiento. Así es como muchas síntesis imaginan a la iglesia, una morada espaciosa, pero no homogénea, capaz de cobijar a todos, pero siempre abierta, que deja entrar y deja salir, y que avanza hacia el abrazo con el Padre y con todos los demás miembros de la humanidad en la que habitamos. Por eso, ensanchar la tienda requiere acoger a otros en ella, dando cabida a su diversidad. Implica también la disposición a morir a sí mismo por amor, encontrándose en y a través de la relación de Cristo con el prójimo. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 4. Por eso la fecundidad de la iglesia depende de la aceptación de esta muerte, que no es, sin embargo, una aniquilación, sino una experiencia de vaciamiento de uno mismo para dejarse llenar por Cristo a través del Espíritu Santo y por tanto un proceso a través del cual recibimos como un don las relaciones más ricas y los vínculos más profundos con Dios y con los demás.
Y esta es la experiencia de la gracia y la transfiguración. Por eso el apóstol Pablo recomienda: tengan ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, haciéndose uno de tantos. Así que con esta condición, todos y cada uno de los miembros de la Iglesia serán capaces de cooperar con el Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión encomendada por Jesucristo a su Iglesia, que es un acto litúrgico y eucarístico. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental que se está llevando a cabo en estos momentos dentro de nuestra Iglesia en los 5 continentes. Este documento de trabajo que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Y en el número 29 de este documento se nos habla de esta iglesia sinodal y misionera. La imagen bíblica de la tienda se entrelaza con otras que aparecen en numerosas síntesis. La de la familia y la del hogar, como lugar al que se desea pertenecer y al que se desea siempre volver. La iglesia casa no tiene puertas que se cierran, sino un perímetro que se ensancha continuamente. La dinámica del hogar y el exilio, de la pertenencia y la exclusión, se percibe en la síntesis como una tensión. Los que se sienten en casa en la iglesia echan de menos a los que no se sienten en casa. A través de estas voces percibimos el sueño divino de una iglesia global y sinodal que vive la unidad en la diversidad. Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar. Las aportaciones recibidas son alentadoras en este sentido, porque evitan 2 de las principales tentaciones a las que se enfrenta la Iglesia ante la diversidad y las tensiones que genera. La primera es la de quedar atrapado en el conflicto. Se estrechan los horizontes, se pierde el sentido de la totalidad y nos fragmentamos en subidentidades. Es la experiencia de Babel y no la de Pentecostés, claramente reconocible en muchos rasgos de nuestro mundo. La segunda es la de separarse espiritualmente, desinteresándose de las tensiones en juego y continuando la propia senda sin implicarse con los cercanos en el camino. En cambio, la llamada es a vivir mejor la tensión entre la verdad y la misericordia, como lo hizo Jesús. El sueño es el de una iglesia que vive más plenamente una paradoja cristológica, proclamar con audacia la propia enseñanza auténtica y al mismo tiempo ofrecer un testimonio de inclusión y aceptación radicales mediante un acompañamiento pastoral basado en el discernimiento. De aquí que la visión de una iglesia capaz de una inclusión radical, una pertenencia compartida y una profunda hospitalidad, según las enseñanzas de Jesús, está en el centro del proceso sinodal.
En lugar de comportarnos como custodios que intentan excluir a otros de la mesa, tenemos que hacer más para asegurarnos de que la gente sepa que todos pueden encontrar un lugar y un hogar aquí. Estamos llamados a ir a todas partes, sobre todo fuera de los territorios más familiares, saliendo de la posición cómoda de quienes dan hospitalidad para dejarnos acoger en la existencia de los que son nuestros compañeros de viaje en la humanidad. Y por eso la escucha, que se convierte en acogida, es un elemento importante que destaca este documento. En este viaje en el que todos estamos enfrascados, las iglesias se han dado cuenta de que el camino hacia una mayor inclusión, la tienda extendida de la que hemos hablado anteriormente, se realiza de un modo gradual. Comienza por la escucha y requiere de una conversión más amplia y profunda en las actitudes y las estructuras de nuevos enfoques en el acompañamiento pastoral y de la disposición a reconocer que las periferias pueden ser el lugar donde resuena una llamada a la conversión y a poner en práctica el Evangelio más decididamente. Escuchar requiere reconocer al otro como sujeto del propio viaje. Cuando lo conseguimos, los demás se sienten acogidos, no juzgados, libres de compartir su camino espiritual. Y esto se ha experimentado en muchos contextos y para algunos ha sido el aspecto más transformador de todo el proceso. La experiencia sinodal puede leerse como un camino de reconocimiento para aquellos que no se sienten suficientemente reconocidos dentro de nuestra iglesia. Esto es especialmente cierto para aquellos laicos y laicas, diáconos, consagrados y consagradas que anteriormente tenían la sensación de que la iglesia institucional no estaba interesada en su experiencia de fe o en sus opiniones. La síntesis también reflexionan sobre la dificultad de escuchar profundamente y aceptar ser transformados por esta escucha. Destacan la falta de procesos comunitarios de escucha y discernimiento y reclaman una mayor formación en este ámbito. Además, señalan la persistencia de obstáculos estructurales, por ejemplo, estructuras jerárquicas que favorecen las tendencias autocráticas, una cultura clerical e individualista que aísla a los individuos y fragmenta las relaciones entre sacerdotes y laicos, disparidades socioculturales y económicas que benefician a las personas ricas e instruidas, la ausencia de espacios intermedios que favorezcan los encuentros entre miembros de grupos que se encuentran divididos. La síntesis afirman que no escuchar conduce a la incomprensión, a la exclusión y a la marginación, y como consecuencia adicional conduce a la cerrazón, a la simplificación, a la falta de confianza y los temores que destruyen la vida comunitaria. Cuando los sacerdotes no quieren escuchar, encontrando excusas, por ejemplo, en el gran número de actividades, o cuando las preguntas quedan sin respuestas, nace un sentimiento de tristeza
y extrañeza en el corazón de los fieles laicos. Por eso, sin la escucha, las respuestas a las dificultades de los fieles se sacan fuera de contexto y no abordan la esencia de los problemas que experimentan, convirtiéndose en moralismos vacíos. Los laicos, por consiguiente, consideran que evitar la escucha sincera se sabe al miedo a tener que asumir un compromiso pastoral. Un sentimiento similar crece cuando los obispos no tienen tiempo para hablar con los fieles y escucharlos. Así que, mis queridos catequistas, todas estas son parte de las respuestas que los fieles fueron dando en esta consulta sinodal que se llevó a cabo el año pasado y que expresan con sinceridad cuál es el sentir de nuestros fieles. Vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu y compartimos el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental que se elaboró el año pasado y que fue publicado el 24 de octubre del año 2022. La síntesis que enviaron las diócesis del mundo son sensibles a la soledad y al aislamiento de muchos miembros del clero que no se sienten escuchados, sostenidos y apreciados. Quizá una de las voces menos evidentes en la síntesis es precisamente la de los sacerdotes y obispos que hablan de sí mismos y de su experiencia de caminar juntos. Debe reservarse una escucha especialmente atenta a los ministros ordenados en lo que se refiere a las dimensiones afectivas y sexuales de su vida. También se señala la importancia de disponer formas adecuadas de acogida y protección para las mujeres y eventuales hijos de los sacerdotes que han fallado al voto del celibato, ya que de otro modo corren el riesgo de sufrir graves injusticias y discriminaciones. Y una opción por los jóvenes, las personas con discapacidad y la defensa de la vida. Es generalizada la preocupación por la escasa presencia de la voz de los jóvenes en el proceso sinodal, así como por su cada vez mayor ausencia en la vida de la Iglesia. Resultan urgentes la renovada atención a los jóvenes, su formación y acompañamiento, también como aplicación de las conclusiones del anterior sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se llevó a cabo en el año 2018. En aquella ocasión fueron precisamente los jóvenes los que pusieron de manifiesto la necesidad de una iglesia más sinodal con miras a la transformación de la fe en la actualidad. La iniciativa Sínodo Digital pues constituyó un esfuerzo importante para escuchar a los jóvenes y ofrecer nuevas perspectivas para el anuncio del Evangelio. Dado que nuestros jóvenes experimentan un nivel muy alto de alienación, debemos hacer una opción preferencial por los jóvenes dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias y dentro de nuestras comunidades. Y numerosas síntesis
señalan también la falta de estructuras y formas adecuadas para acompañar a las personas con discapacidad y reclaman nuevos modos para acoger sus aportaciones y promover su participación. A pesar de sus propias enseñanzas, la Iglesia corre el peligro de imitar el modo en que la sociedad deja de lado a estas personas. Las formas de discriminación enumeradas, la falta de escucha, la violación del derecho a elegir dónde y con quién vivir, la negación de los sacramentos, la acusación de brujería, los abusos y otras describen la cultura del descarte en relación a las personas con discapacidad. De aquí que no surgen por casualidad, sino que tienen en común la misma raíz, la idea de que la vida de las personas con discapacidad valga menos que la de los demás. Por ello, las respuestas que muchos de los fieles laicos aportaron en torno a esta realidad ha de tomarse muy, pero muy en cuenta. ¿Cómo estamos nosotros acogiendo, acompañando, conduciendo, guiando la vida de los jóvenes y la vida de aquellos con algún tipo de discapacidad que no encuentran siempre espacios de acogida dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias y dentro de nuestras comunidades? Del mismo modo, se destaca el compromiso del pueblo de Dios por la defensa de la vida frágil y amenazada en todas sus etapas. Por ejemplo, para la Iglesia greco-católica forma parte de la sinodalidad estudiar el fenómeno de la migración femenina y ofrecer apoyo a las mujeres de diferentes grupos de edad, prestar especial atención a las mujeres que deciden abortar por miedo a la pobreza material y al rechazo de sus familias, promover una labor educativa entre las mujeres que están llamadas a tomar una decisión responsable cuando atraviesan un momento difícil de su vida, con el objetivo de preservar y proteger la vida de los niños no nacidos y prevenir el recurso al aborto, hacerse cargo de las mujeres con síndrome post-aborto. Todas estas son iniciativas y respuestas que fueron dando nuestros hermanos y hermanas a lo largo de esta experiencia de consulta sinodal. La síntesis muestra claramente que muchas comunidades han comprendido la sinodalidad como una invitación a escuchar a los que se sienten exiliados de la Iglesia. Los grupos que experimentan un sentimiento de exilio son diversos, empezando por muchas mujeres y jóvenes que no ven reconocidos sus dones y capacidades. Dentro de este conjunto heterogéneo que se da dentro de nuestra iglesia, muchos se consideran denigrados, otros se consideran abandonados por nuestra iglesia, otros se consideran incomprendidos por nuestra iglesia. Todo esto son grupos excluidos a los que la iglesia ha de prestar especial atención según esta síntesis de este proceso sinodal. La añoranza de un hogar caracteriza también a los que no están a gusto con el desarrollo litúrgico del Concilio Vaticano II. Para muchos la experiencia de ser escuchados seriamente es transformadora
y representa un primer paso para saberse incluidos. Sin embargo, es motivo de tristeza que algunos sientan que su participación en el proceso sinodal no ha sido apreciada. Se trata de un sentimiento que requiere comprensión y diálogo. Entre los que piden un diálogo más incisivo y un espacio más acogedor, encontramos a quienes por diversas razones sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones afectivas, como por ejemplo los divorciados vueltos a casar, los padres y madres solteros, las personas que viven en un matrimonio polígamo, las personas LGBTQ. Las síntesis muestran cómo este reclamo de una acogida desafía a muchas iglesias locales, pues la gente pide que la iglesia sea un refugio para los heridos y rotos, no una institución para los perfectos. Mis queridos catequistas, todas estas son conclusiones que recoge este documento y que vamos a seguir compartiendo después de nuestra tercera pausa musical. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Y estamos compartiéndoles el contenido del documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Isaías 54, versículo 2. Decíamos que parte de las respuestas que surgieron en esta experiencia consultiva señalaban que en la iglesia se desea que la misma salga al encuentro de las personas allí donde se encuentran, y no que las personas tengan que ir hasta donde está la iglesia. Esto es un sentimiento de muchas personas que desean que la iglesia camine con ellos en lugar de juzgarles y que establezca relaciones reales a través de la atención y la autenticidad, y no con un sentimiento de superioridad. También revelan incertidumbres sobre cómo responder a ellos y expresan la necesidad de un discernimiento por parte de la Iglesia Universal. Hay un nuevo fenómeno en la Iglesia que es una novedad absoluta: las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta novedad es confusa para los católicos y para los que la consideran un pecado. Sorprendentemente hay católicos que han empezado a practicar este comportamiento y esperan que la Iglesia los acoja a ellos y a su forma de comportarse. Esto es un reto problemático para la Iglesia porque estas personas se sienten excluidas. Por otra parte, los que han dejado el ministerio ordenado para casarse también piden mayor acogida y apertura al diálogo. A pesar de las diferencias culturales, existen notables similitudes entre los distintos continentes en lo que respecta a los que se perciben como excluidos en la sociedad y también en la comunidad cristiana. En muchos casos su voz ha estado ausente del proceso sinodal y aparecen en la síntesis solo porque otros hablan de ellos, lamentando su exclusión. Lamentamos como Iglesia
en Bolivia se decía que no hemos podido llegar de manera efectiva a los pobres de las periferias y lugares alejados. Entre los grupos excluidos más mencionados están los más pobres, los ancianos solos, los pueblos indígenas, los emigrantes sin pertenencia alguna que llevan una existencia precaria, los niños de la calle, los alcohólicos y drogadictos, los que han caído en las manos de la delincuencia y aquellos para los que la prostitución es la única posibilidad de supervivencia, las víctimas de la trata de personas, los supervivientes de abusos en la iglesia y fuera de ella, los presos, los grupos que sufren discriminación y violencia por motivos de raza, de etnia, de género, de cultura y de sexualidad. En la síntesis, todos ellos aparecen como personas con rostro y nombres que llaman a la solidaridad, que están llamando al diálogo, al acompañamiento y a la acogida por parte de nuestra Iglesia. De aquí que, mis queridos catequistas, como podemos apreciar, son muchos los grupos, los hombres y mujeres, que en la actualidad se sienten abandonados por nuestra Iglesia, se sienten excluidos por parte de la Iglesia, no se sienten importantes para la Iglesia. Y es un reto, un desafío que nosotros como Iglesia, como miembro de la misma, tenemos de cara a estos grupos de los que hace mención este documento. La Iglesia es portadora de un anuncio de vida en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Los evangelios no presentan la plenitud de vida y el reino de Dios como realidades o símbolos separados, sino siempre como dinámicas interrelacionadas. La misión de la Iglesia es hacer presente a Cristo en medio de su pueblo a través de la lectura de la palabra, la celebración de los sacramentos y de todas las acciones que atienden a los que están heridos o sufren. Es necesario que todos en la Iglesia entremos en un proceso de conversión para dar respuesta a esta necesidad, que implicaría proponer el querigma como anuncio y escucha fundamental de Cristo crucificado y resucitado por nosotros. De ahí la importancia de retomar la esencia de la vida cristiana, del amor primero, y volver a nuestras raíces como las primeras comunidades, es decir, en las que todo lo tenían en común. Y llevando a cabo la misión, avanzamos hacia la plenitud de nuestra vocación cristiana. Ensanchar la tienda está en el centro de la acción misionera. Por lo tanto, una iglesia sinodal representa un poderoso testimonio del Evangelio en el mundo. El Espíritu Santo está impulsando a que se renueven estrategias, empeños, dedicación y motivación para caminar juntos, llegar a los más alejados, llevando la palabra de Dios con entusiasmo y alegría, usando los talentos, dones, capacidades y asumiendo los nuevos retos y provocando cambios culturales a la luz de la fe y de la vida de la Iglesia. Las síntesis dan voz
al sueño de una iglesia capaz de dejarse interpelar por los retos del mundo actual y de responder a ellos con transformaciones concretas. El mundo necesita una iglesia en salida, que rechace la división entre creyentes y no creyentes, que vuelva su mirada a la humanidad y le ofrezca más que una doctrina o una estrategia, una experiencia de salvación, un desborde del don, que responda al grito de la humanidad y de la naturaleza. Pues vámonos, mis queridos catequistas, a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y compartimos el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental del sínodo sobre la sinodalidad que se está llevando a cabo en estos momentos dentro de nuestra iglesia en los 5 continentes. La misión de la iglesia en el mundo de hoy nos expresa la sinodalidad, que es una llamada de Dios a caminar juntos con toda la familia humana. En muchos lugares los cristianos viven en medio de personas de otras confesiones o no creyentes y entablan un diálogo hecho de vida cotidiana y común. También se cultiva un clima social de diálogo con los que practican las religiones tradicionales africanas y con cualquier otra persona o comunidad, sea cual sea la confesión religiosa a la que pertenezcan. Sin embargo, las síntesis indican que aún queda mucho camino por recorrer en materia de intercambio y colaboración social, cultural, espiritual e intelectual. Las heridas de la Iglesia están íntimamente relacionadas a las del mundo. Las síntesis hablan de los desafíos del tribalismo, el sectarismo, el racismo, la pobreza y la desigualdad de género en la vida de la Iglesia y del mundo. Se hace eco de muchos otros países señalando que se escucha más a los ricos e instruidos. La síntesis de Filipinas señala que muchos de los que pertenecen a las clases bajas de la sociedad y los marginados también se sienten excluidos de la Iglesia. Otras síntesis señalan la influencia en la vida de las comunidades eclesiales, de la discriminación étnica y de una cultura basada en el tribalismo. Estas realidades no solo constituyen el trasfondo de nuestra misión, sino que también definen su objetivo y su finalidad. El mensaje evangélico que la Iglesia tiene la tarea de proclamar debe convertir también las estructuras de pecado que mantienen cautivas a la humanidad y a la creación. De aquí que el pueblo de Dios expresa un profundo deseo de escuchar el grito de los pobres y el clamor de la tierra. En particular, las síntesis nos invitan a reconocer la interconexión de los retos sociales y medioambientales y responder a ellos colaborando y tomando alianzas con otras confesiones cristianas, creyentes de otras religiones y personas de buena voluntad. Este llamamiento a un ecumenismo renovado y a un compromiso interreligioso es particularmente fuerte en regiones marcadas por una mayor vulnerabilidad a los daños socioambientales y por desigualdades más profundas. Por ejemplo, muchas síntesis africanas
y de la cuenca del Pacífico invitan a las iglesias de todo el mundo a reconocer que abordar los desafíos socioambientales ya no es una opción. Es nuestro deseo proteger esta parte de la creación de Dios, ya que de muchas maneras el bienestar de nuestros pueblos depende del océano. En algunos de nuestros países el océano representa la amenaza principal, ya que el cambio climático tiene consecuencias drásticas para la propia supervivencia de estos países. Algunas síntesis destacan la importancia del papel de la Iglesia en el espacio público, particularmente en relación a los procesos de construcción de la paz y la reconciliación. En sociedades muy polarizadas, esto se considera parte integrante de la misión de la Iglesia. Otras síntesis piden que la Iglesia contribuya de forma más decidida al debate público y al compromiso con la justicia, y surge el deseo de una mayor formación en la doctrina social de la Iglesia, ya que nuestra Iglesia no está llamada a la confrontación, sino al diálogo y la cooperación a todos los niveles. Y nuestro diálogo no puede ser un diálogo apologético con discusiones inútiles, sino un diálogo de vida y solidaridad. Y otro tema común en muchas síntesis es la debilidad del compromiso ecuménico profundo y el deseo de aprender cómo podemos reforzar el camino ecuménico a partir de la colaboración concreta y cotidiana en torno a las preocupaciones comunes por la justicia social y medioambiental. Un testimonio más unido entre las confesiones y comunidades cristianas se expresa como un alivio del deseo. Y caminar juntos con todos los cristianos, esta es la meta final que tenemos en este proceso sinodal. La llamada al ecumenismo, sin embargo, no se dirige únicamente a un compromiso social común. Muchas síntesis subrayan que no hay sinodalidad completa sin la unidad entre los cristianos. Esta comienza con la llamada a una comunión más estrecha entre las iglesias de rito diferentes. A partir del Concilio Vaticano II ha progresado el diálogo ecuménico en la experiencia concreta de nuestro país. El caminar juntos entre cristianos de diferentes confesiones es un hecho. Nuestros barrios, nuestras familias, los lugares donde velamos a los difuntos, nuestros lugares de trabajo, son auténticos espacios ecuménicos. Sin embargo, muchas cuestiones ecuménicas relacionadas con las estructuras sinodales y los ministerios en la Iglesia aún no están bien articuladas. Y diversas síntesis señalan que existe también en el ecumenismo del martirio, en el que la persecución sigue uniendo a los cristianos. Las síntesis piden que se preste más atención a las realidades que generan división, como por ejemplo el tema de compartir la Eucaristía. Todos estos, mis queridos catequistas, son temas que recoge este documento y que son el fruto de la experiencia de la consulta sinodal que se llevó a cabo en todas las diócesis del mundo de cara a la preparación del sínodo sobre los obispos que se llevará a cabo en la última fase, la fase tercera, en Roma el próximo mes de octubre. También señalan el delicado fenómeno del crecimiento del número de familias
confesionales e interreligiosa con sus necesidades específicas de acompañamiento, relanzar el compromiso con la unidad de los cristianos como testimonio en un mundo fragmentado, requiere una formulación específica que ayude a aumentar la confianza, la capacidad y la motivación de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos para el diálogo ecuménico e interreligioso. Aunque la Iglesia Católica de la India ha intentado promover el diálogo ecuménico e interreligioso, existe la sensación de que el compromiso en este ámbito de la misión es mínimo. Los esfuerzos de diálogo solo han implicado a élites reducidas y han seguido siendo en su mayoría ejercicios cerebrales relegados al ámbito de las ideas y los conceptos en lugar de convertirse en un movimiento de masas y de un diálogo de vida, amor y acción a nivel de base que lleve a personas de diversas confesiones e ideologías a discernir, a planificar y a trabajar juntas por causas comunes. De tal manera que, mis queridos catequistas, todo esto son parte de los desafíos que tenemos como iglesia y que nos va presentando este documento de trabajo para la etapa continental y que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Pues, mis queridos catequistas, vamos a ponerle punto y final a nuestro programa del día de hoy. En la próxima semana continuaremos compartiendo con ustedes este contenido de este documento preparatorio para el sínodo y toda la riqueza que el mismo nos proporciona, esperando como siempre que este contenido que preparamos cada semana para ustedes les sea de mucho provecho, les sirva de formación, les sirva de información, les lleve a renovar su compromiso eclesial, les lleve a desear convertirse en una verdadera iglesia sinodal, donde todos tengamos un lugar y donde nadie se sienta marginado, excluido, abandonado y mucho menos no tomado en cuenta. Mis queridos catequistas, pidámosles entonces a nuestra Santísima Virgen María, a su esposo San José y a su Hijo Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, que continúe intercediendo por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra vocación y sobre todo nos ayude a transformarnos en verdaderos discípulos misioneros sinodales, que vivimos en sinodalidad y sepamos también comunicarla a los demás. Será entonces hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en una entrega más de este su espacio, Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.